Buenos días. Hola Mariana, buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás, Carla? Buenos días a todos. Bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Todo bien, gracias. Perfecto. Pues les doy la bienvenida. Muy buenos días a todos y todas en esta segunda y última sesión de esta maravillosa Masterclass Prevención del Abuso Infantil. Les recuerdo que nos acompañan las psicólogas Fernanda Roel y Mariana Galván. Entonces las dejo con ellas, por favor. Adelante. Bienvenidos. Súper, muchas gracias. Bienvenidos a todos otra vez. Sabemos que ayer fue un día como muy denso de información, muy pesado, que incluso pues es información fea de escuchar y pues sí, pesado, ¿no? Entonces, quiero que sepan que de entrada hoy se va a hablar de cosas mucho más optimistas y sobre todo conocen el término, en vez de preocuparte, ocúpate, pues eso es lo que vamos a hacer en esta ocasión, ¿ok? Ayer quizás la sensación fue de mucha preocupación y hoy lo que vamos a hacer es ver cómo nos podemos ocupar y poner herramientas en sus manitas para que se sientan muy tranquilos en cuanto a la prevención, ¿va? Supongo hicieron esta reflexión con el cuestionario de qué crianza tuve yo, qué crianza tuvo mi pareja si es la que tengo, a qué retos me enfrento yo en mi día a día. Y bueno, eso es lo que queremos que tengan identificado para que hoy, al ver las herramientas, podamos ver dónde pueden aplicarlas y cómo pueden ir resolviendo sus dudas y sus pues situaciones que se les dan de manera general y cotidiana para que se sientan más tranquilos en este sentido, ¿ok? Entonces, la pregunta de hoy es, ¿cómo podemos prevenirlo? Y les vamos a dar una serie de herramientas como propuesta de nuestra parte y las vamos a ir revisando una a una, ¿va? La primera que les vamos a proponer es que los niños necesitan saber que son especiales, ¿ok? Se necesitan saber únicos, valiosos, importantes. ¿Por qué cree que sea esto? Porque un niño que se sabe importante y especial va a aspirar a que lo traten como eso. En cambio, uno que se siente uno más de sus hermanos o uno más de la escuela o uno más del montón, pues igual y con cualquier cosita se conforma. Y es ahí donde queremos que tengan esto, ¿no? Un niño con buena autoestima, un niño o una niña que se sepa valioso. Y esto hace toda la diferencia. Volviendo y retomando un poco la frase que hablábamos al principio de la masterclass de ayer, bueno, de la sesión de ayer, todo lo que se normalice en casa se normalizará afuera. Entonces, si yo normalizo que mi hijo se sienta y se sepa lo máximo porque aspira y de mi casa lo tratan de una forma muy respetuosa y como debe de afuera, va a buscar lo mismo. Entonces, eso es lo que queremos. La segunda es hablarles de sexualidad. Fíjense cómo a nosotros nunca nadie nos habló de sexualidad como oportunamente y nos empezó a llegar información por algunos lados. Aquí vamos a mencionar las más comunes, ¿no? De este lado está la sexualidad, fue acerca de la religión y con una connotación bastante como prohibida y negativa y de no, ¿ok? Entonces hay que saber, sin juicio, simplemente decir, mira, yo la esencia o la primera información que escuché de sexualidad viene de ahí porque es interesante las como información y las creencias inconscientes y conscientes que pude haber sacado de ese tema, ¿ok? Entonces, ahí les dejo la reflexión de la religión. Luego aquí está otra, que son dos chiquillas platicando, que esta seguramente nos pasó, ¿no? De que, oye, llegaba mi amiguita Juanita y, oye, ¿tú sabes cómo se hacen los bebés? Y me daba una explicación cero que ver con la realidad, toda la información torcida y distorsionada, y esto es lo que yo entendía como por qué era la sexualidad, ¿ok? Entonces, también tenemos por aquí una maestra que en muchas escuelas se da, que den unas pláticas como para qué es la sexualidad, y entonces llega una maestra y me explica, un maestro y me explica con peras y manzanas qué es, pero me lo dice alguien externo. Luego llego a mi casa y nunca nadie más me vuelve a hablar del tema. Luego está esta otra que es bien común, ¿ok? Que es pornografía. Muchísima gente, su educación primaria en sexualidad es pornografía, ¿ok? Creo que sobre todo en hombres, pero también hay mujeres que les pasó esto, que llegaron, vieron, googlearon sexo o alguien les dio una revista o lo que sea, y esa es con la imagen que se crean, que se quedan. Y fíjense lo delicado que es esto, porque si nunca nadie más les explica qué es la sexualidad, la idea que ellos se quedan es que eso es,
Y entonces, a la hora que ejercen su sexualidad en la vida pues, futura, en la vida de verdad, no es nada que ver con lo que ellos tenían en mente. Entonces tienen una serie de consecuencias de insatisfacción, de por qué mi esposa, por ejemplo, no reacciona como las mujeres actoras actrices de la película pornográfica, entre otras muchas cosas que causan mucha desconexión, porque nada tiene que ver la pornografía con la vida real. ¿Okay? Entonces imagínense que ese hacía su escuela. Pues nunca la realidad va a ser como su escuela, porque no, eso no es la realidad. Y aquí está esta última, que es una conversación de papá y mamá o quien conforme la familia hacia los hijos. ¿Cuál les parece la más confiable? Pues esta, ¿no? Sin duda. ¿Por qué? Porque nosotros podemos darles la información que es conveniente para ellos, explicada correctamente, no como mi amiguito, mi amiguita me la explicó, sin connotaciones de violencia y así como la pornografía, ni de prohibición como la religión muchas veces, ¿ok? Nosotros podemos dar la información a nuestros niños. Y a nosotros es como nos hace ruido, porque ¿cómo le voy a hablar de sexualidad a mis hijos? Y eso es lo que queremos que sepan, que la sexualidad forma parte de nuestro día a día. No es ni bueno ni malo, simplemente nacemos con ella. Tenemos nosotros la capacidad de escoger a quién amamos y eso es parte de nuestra sexualidad. También elegimos qué podemos cuidar. En un futuro serán hijos, empresas, este tipo de cosas. Y cuando soy pequeño, pues puedo cuidar a mis perritos, a mis peluches, a lo que yo quiera. Pero esa es ejercer la cuestión de reproductividad, ¿no? Que es el hecho de que yo cuide algo. También es parte de la sexualidad poder identificar que hay cosas que se sienten agradables y desagradables para mí. Hay gente que le gustan, por ejemplo, que le haga masaje en los pies y hay gente que no tolera eso. Eso es parte de la sexualidad, que es el erotismo, poder sentir cosas agradables o desagradables. Y otra cuestión que es parte de la sexualidad es saber los nombres y las partes los nombres de las partes de mi cuerpo. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto? Por alguna razón se les puso a los genitales nombres como diferentes a los que son en realidad. Y esto, reflexionemos aquí en conjunto. ¿Cuál es el propósito de esto? Si el hombro es el hombro, no le digo hombrito o hombriux o lo que ustedes quieran, ¿por qué al pene le estoy diciendo pilín o pajarito? Si su nombre es pene. Ahí es donde le estamos metiendo una connotación, de hecho, más extraña, ¿no? O sea, lo hacemos como más diferente y como que le damos una connotación de más importancia porque le estamos disfrazando ahí el nombre cuando sus nombres son claros, ¿no? Pene, vulva, vagina, pechos, nalgas, ¿no? Y estas son las partes privadas y así se les debe llamar a los genitales. Ahí les va un dato que es interesante de por qué, como una razón más para saber los nombres del cuerpo tal cual como son. En México, cuando alguien quiere hacer una denuncia y el juez les pide a los niños que den su versión y van a ser evaluados y todo, si los niños no utilizan las palabras correctas de los nombres de los genitales, puede ser invalidado el juicio. Entonces, imagínense esa tontería. Hace no mucho hubo un caso, que igual y lo escucharon en las noticias, de una chiquita que no pudo decir, tenía 4 años la niña, no pudo decir lugar, dirección y hora del momento en el que su padrastro la violó o una cosa así. Que dices, qué cosa tan más absurda. Y por supuesto que es absurdo, pero por esa absurdez de no saber o no poder decir que el pene se llama pene y en lugar estoy diciendo pajarito y por eso me lo van a anular, como que otra vez poniendo en la balanza qué me conviene, como decíamos ayer, decimos, bueno, o sea, definitivamente me conviene que se sepa sus nombres adecuados, o sea, correctos los que son, aunque le quiera decir pilín, bueno, pero que sepa que se llama pene. El chiste de la sexualidad es practicarla con respeto, ¿ok? Y aquí nos vamos desde que son bebés. Suena raro, pero es importantísimo por dos cosas, porque reine el respeto y sobre todo por nosotros hacer un ejercicio constante y repetitivo de tratar el cuerpo del otro con respeto. Y es, desde que tengo un bebé, avisarle lo que le voy a hacer. ¿Por qué agarramos a los bebitos y de repente, sin decir nada, pum, ya le quitamos la camisa? Ay, hace frío, ¿dónde estoy? Hace un segundo tenía mi pijamita, ¿qué pasó? Ahora ya le pusimos una toallita húmeda, fría en las pompas, ¿ok? Y esto es como, wow, ¿qué pasó? ¿Ok? ¿A quién le gustaría, a qué adulto le gustaría que le hicieran eso? A nadie.
sería irrespetuoso. Es como, espérame, avísame que me vas a echar algo, que me vas a quitar la camisa. Entonces, lo mismo para los niños. Desde ese momento, desde que son bebés, podemos practicar el respeto, ya que pedirles permiso, hay que ser congruentes. Por ejemplo, si estamos, no sé, en la alberca, ¿no? Que esto se da mucho aquí en Cancún, y estamos ahí en la plática con la amiga y en lugar de llevar a nuestros niños a cambiar al baño, por ser prácticos y por ser, ir ahí como que en la chorcha, ahí mismo los cambiamos donde no se está respetando este hecho de que yo le estoy diciendo, oye, nadie puede ver tus partes privadas, como que todo este discurso que queremos hacer, imagínense la incongruencia si yo le estoy diciendo eso y por otro lado, mientras que hay 200 personas en la alberca, yo lo cambio así. Y sé que es algo que lo hacemos por prácticos y porque a lo mejor nunca lo habíamos pensado, pero vamos a ir pensando, haciendo como estos clics de decir, mira, eso es un mensaje incongruente, lo puedo hacer diferente, ¿qué puedo hacer? Irme al baño. Si no hay un baño por alguna razón, por lo menos hacer una casita, ya saben, con la toalla, y así, entonces damos un mensaje congruente. Lo mismo, por ejemplo, otra incongruencia podría ser, ay, que yo le agarro las nalguitas a mi hijo, o le doy unas mordiditas en las pompas porque me dan ansias y porque están preciosas y no sé qué. Y lo que decíamos ayer, si alguien más le hiciera eso, nos parecería normal o diríamos como, ok, qué chistoso que el maestro le mordió las pompas, pues no. Entonces, todo lo que hacemos en casa se va a normalizar fuera. Entonces, tratemos el cuerpo de alguien más con respeto. También enseñarle con el ejemplo que las partes privadas no se toquen. ¿Y por qué digo con el ejemplo? Porque luego hay situaciones en las que, no sé, por ejemplo, el papá, por decir algo, se pasea por la casa en calzones y rascándose los testículos. Pues, ¿qué va a interpretar el niño? Yo también puedo hacer eso. Las partes privadas puedo así en público y no en privado tocarlas, ¿saben? Entonces, aquí es donde empezamos a tener como estas cosas normalizadas que dan estos mensajes de incongruencia. Otra cosa es el baño con hermanos y papás. Nosotros aquí recomendamos que no sea, a partir de los 3 años, que no se haga, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo le estoy enseñando que nadie lo puede ver con sus partes privadas, imagínense lo confuso otra vez que puede llegar a ser una regadera. ¿Están de acuerdo que es como un ambiente súper íntimo, escondido, como en la esquina de una habitación? Entonces el niño va a normalizar estar en esta esquina como recluido, desnudo, con un adulto desnudo y que no pasa nada, aunque sea su papá, aunque sea su mamá. Los niños no tienen la capacidad en este momento de discernir y decir, esto está pasando porque es mi hermano o porque es mi papá, sino que simplemente dicen, es normal y normalizo estar recluido en una esquina, yo sin ropa, el otro sin ropa, y puede ser como esta desensibilización a que luego lo puedan permitir con alguien más. Y definitivamente supongo que a todos aquí se nos pararían los pelos de punta de saber que mi hijo, la tía lo quiso bañar con ella sin ropa, ¿saben? Entonces, esto sí, muchísimo cuidado, ¿no? Que no vean a ningún otro adulto sin ropa y a nosotros pues hay que traer este mensaje congruente para que no les parezca normal ver a un adulto desnudo, ¿ok? Tocar la puerta así esté abierta. Esto a veces nos puede parecer un tanto ridículo, pero es parte de hacer una costumbre, ¿ok? Así como decíamos, pedir permiso. No es que en realidad un bebé de 3 meses te vaya a dar permiso, es simplemente para ir haciendo costumbre y que los niños entiendan que hay lugares que son privados que yo puedo tocar y sí puedes pasar o no, porque por ejemplo, en el punto número 5, ¿no? Si yo me estoy cambiando y dejo que mis hijos entren y me vean desnuda, pues entonces aquí el mensaje otra vez es incongruente. Lo que debo hacer es, oye, dame un segundito, déjame, me termino de cambiar y ahorita estoy contigo, ¿va? Entonces así es el mensaje de, ok, porque mi mamá está como con las partes privadas expuestas, yo no puedo ver porque es como este mensaje congruente de que cada quien tiene su espacio y yo lo tengo que respetar. A ver, aquí entra la duda de, oye, pero ¿qué hago si le estoy diciendo que nadie lo puede tocar, que nadie lo puede ver, que no sé qué? Si lo tengo que limpiar para bañarse o para ir al baño. Aquí la idea es, en cuanto sea posible, enseñarles a hacerlos por sí solos.
Ok, lo van a hacer y lo van a empezar a hacer pésimo, yo lo sé, pero entonces vamos a supervisar. A ver, en la regadera, ¿cómo lavas tu pene? Bueno, se lava con jabón, todo. Yo estoy ahí supervisando, mira, te faltó aquí, qué tal, qué. Y así vamos empezando a encaminarlos a una vida donde sean higiénicos, pero por ellos solos, ¿ok? Y así quitamos un poco de la ecuación la cuestión de que es que entre que lo estaban limpiando o no, que tanto es tantito y se ponen en esta situación de riesgo, ¿va? La tercera es enseñarle a los niños a identificar y a nombrar sus emociones. Aquí es el hecho de entender que nosotros como adultos somos los responsables de darles esta interpretación a los niños acerca de sus emociones. Un niño se va a poner a llorar por un millón de cosas y puede no entender en realidad lo que le está pasando. Necesitan muchas veces que llegamos los adultos a ponerles como si fueran subtítulos de película a su vida. Y es como, ok, María, estás triste porque tu amiga no te invitó a jugar o porque se te cayó tu bola de helado. Eso se llama tristeza, pero si nosotros no le empezamos a poner estos subtítulos a su vida, ellos no pueden empezar a hacer como este clic mental de decir, ok, esto se llama tristeza. Al rato que algo me pasa en la escuela, yo puedo llegar a decirle a mis papás, estoy triste porque tal, porque ya identifiqué que lo que estoy sintiendo ahora, que se me cayó mi bola de helado, pues lo estoy sintiendo en este otro momento y esto se llama tristeza, ¿ok? Pero es como hacer un rompecabezas y clic, hizo clic y ahora ya lo sé, ¿ok? Entonces el chiste es hacerla de subtítulos en su vida. Otro término que nos gusta y nos ha demostrado que nos permite hacer como una comunicación mucho más fluida con los niños es enseñarles esta expresión de mi corazón se siente grande o apachurrado. Y si se fijan, muchas emociones que son reconocidas como positivas, por así decirlo, dan esta sensación de un corazón grande. Mi corazón se expande, me siento feliz, me siento emocionada, me siento divertida, ¿ok? En cambio, hay otra expresión de corazón apachurrado que ahí se puede sentir como, uy, estoy muy enojada, entonces siento el corazón apachurrado o triste o cuando tengo miedo, ¿ok? Entonces, el chiste es que puedan meter estos términos a su vida para que les facilite tener como esta claridad de comunicación con los niños y por decirlo de alguna forma, que empiecen a hablar el mismo idioma. ¿Ok? Si yo llego con mi hijo y le digo, ¿te sientes ansioso? Y nunca nadie le ha explicado qué es la ansiedad, pues igual me dice que sí, pero de eso a que lo esté entendiendo, pues no, ¿no? Entonces podemos empezar como, oye, tu corazón se siente un poco apachurrado, ¿qué pasó? Y empezamos a subtitular su vida hasta que ellos sean capaces de reconocer sus emociones y aceptar todo tipo de emociones, ¿no? Como decíamos ayer en un tipo de crianza, muchas veces queremos por sobreproteger que no sientan tristeza y que no tengan que ser pacientes y esperar su turno y todas estas cosas. Y pues las emociones son parte de nuestro día a día. Entre más enseñemos a los niños a gestionarlas, vamos a crear adultos que sean capaces, que sean resilientes, que sean con habilidades e inteligencia emocional, que eso es lo que los va a hacer exitosos en la vida. Ahí les va esta, la comunicación. El primer punto es conocimiento del lenguaje para verbalizar distintos escenarios. Y aquí viene esto que es importantísimo. ¿Cómo mi hijo me va a verbalizar que alguien le tocó sus partes privadas si yo nunca le he dado vocabulario, o sea, nunca he hablado con ellos de esto? ¿Se dan cuenta? Es como si yo esperara que mi hijo me dijera me atropellaron si yo nunca le he enseñado esa palabra. Obviamente nunca la va a usar. Entonces, aquí viene esto importante y aquí vienen muchas dudas que nos suelen preguntar, como es que ¿cómo le hago si de todas formas lo tengo que dejar, por más que no quisiera, lo tengo que dejar muchas horas solo y está con, no sé, un dispositivo móvil o lo cuida quién sabe quién? ¿Cómo le hago para que me diga las cosas? Lo que voy a hacer es que en tiempos de calidad entre los niños y yo, o entre los niños y los papás o los cuidadores, vamos a empezar a hablar de los temas. Y no significa que lo vayamos a sentar 2 horas a contarle los peligros y las terribles cosas que pueden suceder en el mundo, sino con espontaneidad ir sacando distintos contextos que se puedan dar o situaciones para que los niños vayan contemplando estos escenarios y agarrando vocabulario para ellos. ¿Cómo se haría esto? Por ejemplo, si estoy en el centro comercial, ¿no? Y me da miedo que, no sé, alguien llegue y se robe a mi hijo, pero mi hijo no se quiere quedar aquí conmigo. ¿Cómo le hago para decirle?
No le puedo decir, oye, ven acá. Bueno, podría decirle, muchos papás lo hacen, que es un tipo de crianza ayer que decíamos que busca manipular a través del miedo. Si no vienes acá, va a venir el robachicos y te va a llevar, ¿no? Pero eso, no, como decíamos ayer, infunde miedo y eso rompe la relación de confianza conmigo. Entonces, ¿cómo le puedo hacer para hacerlo a través de la confianza y del amor? Pues decirle, oigan, hay veces que hay gente no tan buena en los centros comerciales. Por lo que para mí sería mucho más seguro y me sentiría mucho más tranquila si ustedes están cerca de mí, donde yo los pueda ver. ¿Qué opciones se les ocurre a ustedes, niños, para que podamos hacer para sentirnos más seguros? ¿Qué tal? Obviamente, como adultos, vamos llevando y guiando la conversación, ¿no? ¿Qué tal se les ocurre que nos demos la mano? ¿Ustedes creen que de esta forma podríamos estar seguros? Sí, 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 papá, o sí, mamá, o sí, abuelito. Ok, nos podemos dar la mano. ¿Qué tal que también se ponen enfrente de mí para que yo siempre pueda estarlos viendo? Ah, va, esa también es una buena idea. Entonces se vuelve una conversación constructiva en la que estamos hablando de lo mismo, ellos se sienten tomados en cuenta y no es a través del miedo, sino a través del amor y una conversación de conexión, ¿no? Lo mismo es, oigan, hay gente que podría intentar tocar o ver sus partes privadas y esto apachurraría mucho su corazón, ¿no crees? Porque los haría sentir muy incómodos. Si algún día alguien trata de hacer algo de esto con ustedes, que trate de enseñarles o verlos o enseñarles imágenes que están apachurrando su corazón, pueden venir conmigo, yo les voy a ayudar a resolverlo, ¿ok? Eso hace toda la diferencia, porque entonces a ellos se les prende el foco y dicen como, ah, caray, mi mamá ya me habló de esto, mi abuelita ya me habló de esto, si me sucede, yo puedo ir con ella y pues ella me va a ayudar a resolverlo. No hay problema que sea tan grande para mi abuela que no lo pueda resolver, porque ella ya me lo dijo, que ella me puede ayudar a resolverlo, ¿no? Lo mismo con los videojuegos, ¿no? Que hoy en día muchos papás tienen que darles un teléfono a sus hijos por X o Y razón. De entrada, aquí hay que tener en cuenta que si van a estar sin supervisión, hay teléfonos tipo Nokia de Viborita de hace mucho, que si lo que queremos es que tengan un teléfono para donde llamarnos en caso de emergencia, pues les podríamos bien dar de esos, ¿no? Y si por alguna razón van a tener uno que tenga internet, pues ponerle todos los candados del mundo y explicarles por qué. Hay cosas malas en el internet que pueden aparecer que nos apachurran el corazón. Si en algún momento ves algo que te está apachurrando el corazón, puedes venir conmigo, ¿ok? A través de Carla les vamos a hacer llegar unos videos como que concientizan en este sentido, para que los tengan ahí a la mano y una canción sobre todo que les va a ayudar, que habla como de una burbuja que cada uno tenemos donde nos protege y cuando alguien se quiere meter o salir de ella, yo me puedo sentir incómodo o cómodo, ¿va? Luego se las hacemos llegar. Y el chiste es eso, ¿ok? Establecer una relación de confianza, que ellos sepan y tengan la certeza, porque yo se los dije, que siempre les voy a creer. Nos ha pasado millones de veces que los niños es como, hoy no, es que yo le cuento cosas a mi mamá, pero nunca me cree. Imagínense cómo chafea, por así decir, todo este ejercicio donde les queremos infundir confianza y también por eso hay niños como que buscan de repente ser mentirosillos porque nunca tuvieron la experiencia de que sí les creyeran. Entonces se salen con la suya y entonces lo utilizan como forma de manipulación en lugar de algo contundente. Si yo le digo de verdad, siempre te voy a creer. Y si tú me dices que alguien te está molestando y que nos tenemos que ir, me voy a parar y me voy a ir para que sepan que es en serio y que mi voz o lo que estoy diciendo sí de veras se va a cumplir. Y entonces ya se la van a pensar si digo algo de mentis o de verdad, ¿va? Escuchar activamente y con empatía todo lo que nos están contando, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, híjole, es que esta historia de cómo le rompió su cheto en el colegio me está valiendo gorro? Pero bueno, para él fue o ella un dilema importante y hay que darles esta atención y contención y meterles estos subtítulos a su vivencia para que tengan como esta contención de nuestra parte. También existe la diferenciación entre secretos buenos y malos. Fíjense cómo culturalmente están metidos esta cuestión y entonces llega la tía y te doy una gomita, pero no le digas a tu mamá porque ya son más de las 6. Es un secreto bien intencionado, pero no lo vamos a permitir en el sentido de que esto contamina la dinámica que queremos en nuestra casa. Si se empiezan a permitir esos secretos, cualquier otro se va a permitir. Entonces hay que enseñarle a los niños que un foco rojo
de un secreto malo es la frase, por ejemplo, no le digas a tus papás, ¿ok? Eso sería señal de ven y dímelo y no te preocupes, yo voy a saber qué hacer con esto, no te voy a meter en problemas ni a la otra persona, tú tranquilo que yo lo resuelvo, ¿saben? En este modo te respaldo. Y un secreto malo es aquel que te apachurra el corazón, que a ver, a lo mejor no es necesariamente el de las gomitas y el azúcar, ese sería un secreto dentro de todo bueno, pero que de todas maneras rompe esta dinámica. Y un secreto malo sería, oye, como puede ser como los que te lleve yo a cambio de que darte dulces al closet a hacer un juego con tus partes privadas, ¿no? Entonces, vamos a intentar quitar esto de secretos buenos y malos, y esto es algo que debemos de manifestar en fuerte hacia los adultos. Si la tía es la que le está dando gomitas, pues igual le puede decir, oye, tía, hermana, quien seas, maestra, ¿sabes qué? Entiendo que le quieres dar gomitas, en mi casa no se da, pero si por alguna razón los vas a dar, prefiero que me digas y yo lidio con esta información o veo si le doy de cenar algo más salado para compensar esta cuestión del azúcar, pero yo prefiero saberlo y tener la información a que sea algo que no le puede decir a sus papás. Sus papás le puede decir todo, bueno y malo. Nosotros vamos a saber qué hacer con esta información. ¿Va? Ya hay un concepto que se llama validación emocional. Este es indispensable para respaldar y para contener las emociones de un niño. Ahí les va, y esto es algo crucial en cuanto a los berrinches. Cuando un niño se está sintiendo con una emoción desbordada, entra un mecanismo de supervivencia del ser humano que tenemos en el cerebro reptiliano, que es una parte del cerebro. Estoy usando unos términos un poco técnicos, pero bueno, todos los humanos tenemos esta capacidad como que entrar en un modo supervivencia que nos activa una cuestión, y seguramente les ha pasado en ciertas situaciones que dicen como, wow, me fui, no sé qué hice, actué como karateca máximo casi casi, y es como si nos saliéramos de nosotros mismos. Y en realidad es que está entrando como en prendido esta cuestión de ciertos mecanismos de supervivencia. Hay uno en específico que se llama de lucha o huida. Y cuando yo como niño o como adulto inclusive estoy teniendo una emoción desbordada, estoy teniendo este mecanismo de supervivencia prendido. Entonces, lo que va a hacer la validación emocional es buscar reconocer, aceptar sin juicio las emociones y no intentando cambiarlas de inmediato, ¿no? Porque necesitan ser validadas y entendidas y como que abrazadas las emociones. Y lo que queremos es buscar mejorar la conexión entre los cuidadores y los niños para que se sientan seguros. Alguien que se siente seguro va a apagar este mecanismo de supervivencia. Entonces, ¿cómo le hacemos? Y este mecanismo, vean aquí esta imagen, es lo mismo como si está ahí como un cavernícola, pero es como, imagínense un animalito que va a ser cazado. Así de animales somos también los humanos. Se le acerca el león y dice, ¿corro o me quedo quieto? ¿Ok? O peleo o me voy corriendo. ¿Ok? Está entre estos dos dilemas, pero es como, ok, entonces pensemos, un niño desbordado de una emoción está entre irse corriendo y desbordar más su emoción o pelear, y por eso son las patadas a los cuidadores y toda esta historia, ¿no? Porque están en este modo. Imagínense lo contraproducente y literal es como si abriéramos la llave del agua de energía para los papás, si en ese momento de desborde intentamos abordar la situación y buscar reflexionar y mira cómo estás lastimándote o yo qué sé, hacer esta reflexión en este momento donde estamos desbordados, pues no nos va a llevar a ningún lado, ¿ok? Porque no está siendo esta personita, este niño, capaz de sentirse seguro. Mientras se siente inseguro, está en modo cebra, peleando, ¿ok? ¿Qué necesitamos para arrancar a hacer la validación emocional? Necesitamos, primero que nada, cuando esté como en este modo de gritar, patalear y así, quedarnos ahí al lado. Aquí estoy, te quiero, no te voy a querer menos porque estés haciendo esto, que esto es importante. Si yo encima, si ya se está sintiendo, por ejemplo, súper enojado, y yo encima le estoy diciendo que si sigue así lo voy a querer menos, entonces ya no solo se siente enojado, se siente con un miedo tremendo e inseguro porque su mamá ya no lo va a querer o porque le está diciendo que lo va a dejar en el súper si sigue así tirado. Entonces le estamos echando incluso más leña al fuego. Y lo hemos hecho por años, pero es contraproducente, ¿ok? Y esto es lo que estamos reflexionando en este momento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acompañar.
Aquí estoy, Juanito, sé que te sientes, ahí están los subtítulos, sé que te sientes muy abrumado ahorita, aquí estoy, te acompaño, cuando estés listo, aquí estoy para darte un abrazo. Va a seguir así, aquí estoy, te acompaño, aquí estoy, te acompaño, sin más, ¿ok? ¿Cómo sabemos que está entrando en este momento como de que regresa a la vida? Se va a ir sintiendo seguro de decir, ok, tengo esta emoción desbordada, pero aquí está mi mamá, aquí está mi abuelito, aquí está quien sea que esté conteniendo la emoción. Se va a empezar a sentir seguro y me va a voltear a ver a los ojos. Por eso esta imagen. Cuando me hace contacto visual, es cuando yo empiezo a poder hacer la validación emocional que lo va a sacar del berrinche y podemos reflexionar, tener un aprendizaje y todo esto. Entonces, los acompañamos. Cuando me hace contacto visual, empiezo a hacer esta reflexión, ¿ok? Les vamos a decir con escucha activa, ¿ok? Te escucho, entiendo que esto es importante para ti, validando su emoción, ¿ok? Sin interrumpir, escuchamos y dejamos que los niños nos cuenten, viéndolos a los ojos y poniéndonos en esta posición a su nivel, ¿lo ven? Imagínense lo como imperativo e imponente que se puede sentir que un adulto, es que no me ven aquí porque estoy en la pantalla, pero me voltea a ver como de arriba para abajo. Es como, órale, este señor gigantón, quién sabe qué me está diciendo. En cambio, cuando me arrodillo, o sea, me hago como chiquito y lo puedo ver a su altura, da mucho más contención y cercanía, ¿ok? Que es como de un lenguaje abierto. Y evitar distraernos con las típicas cosas que traemos siempre a la mano, ¿no? Que si teléfono, que si está por ahí el amigo. Hacernos un espacio para contener esta emoción full, con toda la atención ahí. Luego vamos a reconocer la emoción. ¿Ok? Identificarla y mencionarle la emoción es como indispensable para empezar a hacer esta subtitulación, como decíamos, ¿no? Entonces, parece que te sientes triste, parece que te sientes muy frustrado, esto suena muy abrumador para ti, ¿ok? Entiendo que te sientas triste porque no te invitaron a jugar, te entiendo, ¿ok? Y entonces estamos usando la palabra de la emoción para nombrarla. Estamos aceptando sin juzgar, ¿ok? Mucho de lo que sirve es lo que él me está diciendo, yo repetírselo para que se sienta comprendido. Es como, sí, 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 eso que estás diciendo sí es lo que yo dije. Entonces, como que hace clic otra vez como rompecabezas, clic, sí me estoy sintiendo validado y hay que aceptarlo sin juicio. A lo mejor yo digo, híjole, en mi cabeza me parece ridículo que esté llorando porque se le cayó el helado. Pero si le metemos juicio, entonces no se va a sentir esta personita validada igual a seguro, que es lo que lo saca de este modo locochón, ¿ok? Entonces, es normal que te sientas así, cualquiera en tu situación lo haría. O a mí alguna vez no me invitaron a jugar y me sentí también súper mal, te entiendo. Reflejar y parafrasear, ¿ok? Que esto es algo que les decía, repetir un poco lo que les están diciendo, ¿no? Entonces lo que te molesta es que no te sientas apoyado por los demás, ¿verdad? Para evitar malentendidos y para que sí sea como, sí, sí, eso es lo que yo me refería. También empatizar. No hay nada como sentir que el otro está cachando tu emoción. Entonces, oye, me imagino que es agotador o que te sientes súper mal de lo que estás viviendo. Aquí estoy, te acompaño. Sin prisa, ¿ok? Y esto es importante porque muchas veces los berrinches vienen cuando menos los queremos. Entonces, es como el invitado incómodo porque tenemos que ir así y la vida sigue. Y entonces, respira profundo y muchas veces, fíjense cómo como adultos, y esto sobre todo están los hombres por cuestiones culturales de nuestra sociedad latina, buscamos solucionar. ¿Ok? Y aquí es importante saber que muchas veces la gente simplemente solo quiere ser escuchada, ¿ok? Y fíjense ustedes como adultos, muchas veces llegas a contarle a tu papá, por ejemplo, y el papá busca solucionar, es como, no, 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 pa, o sea, en serio, eso que me estás diciendo incluso me está abrumando más, lo único que quiero es ser escuchada. Entonces, se vale hacer esa pregunta como adultos y como niños, ¿no? Oye, ¿quieres que hablemos de posibles soluciones o prefieres que solo te escuche? Solo quiero que me escuches, mamá. Ok, perfecto, aquí estoy. Y ahí les va. Enseñarle a alguien cómo regular sus emociones es indispensable para poder prevenir crímenes, adicciones y abusos, ¿ok? Ese es el camino donde la gente puede poder estar en desacuerdo y aún así respetarse. El saber regular las emociones
es indispensable, ¿ok? Ayer que hablábamos de la agresión física y de cómo hay adultos que no saben regularse, les quería platicar un ejemplo de hace poquito, hace semanas, le pasó a una amiga mía que estaba regresando de una boda, ¿ok? Había gente como que tomadona y rentaron un camión para que los regresara de una fiesta, ¿ok? Ella y su familia. Había gente de la boda que pensó que era como camión comunitario y que los iba a regresar al centro de Querétaro, no me acuerdo dónde fue la boda, y entonces se les subieron unos colados, por así decirlo. Venía mi amiga con sus primos echando relajo y se subió una niña y dijo, ay, ya que se callen estos, son unos no sé qué, y los empezó a insultar. Entonces volteó mi amiga y le dijo, oye, si no te parece, bájate, ¿ok? Y ella no sabía. Venía el papá de esta niña en el autobús también atrás y se enojó de que alguien le hubiera dicho que se bajara a su hija. Imagínense que agarró a mi amiga del pelo, la arrastró por todo, porque era como de estos de turísticos que hay muchos en Cancún, como estas vans, la arrastró por todo el pasillito de en medio, la bajó de los pelos por las escaleras y la golpeó afuera en el pasto. ¿Qué nos dice esto? Este es un niño de entrada, o sea, se le prendió como este cerebro reptiliano donde se remontó en su infancia, donde lo único que él sabe es como bam bam, resolver con golpes, y se le prendió esta cuestión y no supo como adulto tener otras herramientas porque nunca nadie le enseñó a sanar, nunca nadie le enseñó que había otras opciones y son adultos desregulados que hacen crímenes, que se drogan porque estoy muy ansioso, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Pues con droga, abuso porque nadie me enseñó que eso que me hicieron a mí de que me tocaron las partes privadas no está bien, entonces voy y lo repito. Okay, entonces hay una cuestión de humanos y adultos desregulados sin herramientas, que son las que hacen que no puedan tener acuerdos como adultos ni respetarse. Ok, súper. Entonces, yo quiero agregar algo a todo esto que dice Mariana y quiero explicarles que es perfectamente normal que sientan ustedes que tienen que actuar al principio, ¿sale? Todo esto que platicaba Mariana es algo importantísimo. El escuchar a los niños, ponernos a su nivel, explicarles la emoción, todo lo que hemos estado hablando es normal si ustedes al principio lo sienten actuado, porque lo que va a pasar es que, de acuerdo a nuestra educación, la respuesta más natural sería que nos pusiéramos como el señor del camión o que nos pusiéramos a desesperarnos con un berrinche y querer gritarle a nuestros hijos o que reaccionáramos de esta forma como más violenta porque es el tipo de crianza que recibimos. Entonces no pasa nada, al principio se siente actuado, poco a poco se va a volver parte de su vida. Algo que tenemos que evitar es la hipersexualización. Esto es justo sexualizar a los niños, ¿no? Darles este concepto, por ejemplo, cuando nos acercamos con los niños chiquitos y les estamos preguntando, oye, ¿ya tienes novio? ¿Ya tienes novia? ¿Ya te diste besos? Los niños no tienen por qué tener novios, tienen amigos. Otra que hacemos sobre todo con las mujeres es hablarles de dieta, ponerles videos de modelos, el tema de, imagínense esta foto, esta imagen que tienen ahí. Es una chiquita, es una niña, pero vean la forma en la que la vistieron, vean la forma de su mirada, el maquillaje que trae, el peinado, las uñas. Esta niña está hipersexualizada, no corresponde con su edad, la forma en la que está vestida y la pose en la que está, ¿no? En los hombres, mucho hacemos en México hablar sobre las partes privadas de los hombres, ¿no? Sobre todo entre hombres. Hasta nace un bebé y, oye, ¿qué tan bien dotado está? ¿Por qué estamos hablando del pene de un bebé? O sea, no corresponde a su edad. Lo decíamos ayer, la música, las películas, el contenido que ven en internet, todo eso hay que tener muchísimo cuidado. Las conversaciones a veces son muy subidas de tono. Hay que enseñarles a los niños que este tipo de situaciones, los abusos pasan en todas partes. ¿Y quién lo puede hacer? Cualquier persona, en cualquier lugar. Que ellos sepan que cuentan con una herramienta valiosísima que es su voz. Hay que enseñarles a usar su voz y hay que enseñarles a identificar a sus personas seguras. Es súper importante que el lugar donde estén los niños entiendan quiénes son sus personas seguras. Estas personas te respetan, no te lastiman, te creen y te protegen cuando necesitas ayuda. Entonces, mientras nosotros le digamos, oye, vas a ir a tu escuela, en tu escuela, ¿quién es tu persona segura? Ahora el niño se va a ir de vacaciones con los abuelos. En las vacaciones con los abuelos, ¿quién es tu persona segura? Vamos a ir a una fiesta infantil, pero no estamos los papás. ¿Quién es tu persona segura?
Ya con eso nos estamos adelantando a que tengan una muy buena respuesta y se acerquen a un adulto responsable. Es muy importante enseñarles desde chiquitos a decir que no. Ok, justo como lo haces con un niño de 3 años, como les decía, lugar al que vayas, le vas a decir, ¿con qué persona te sientes seguro? No tiene que ser necesariamente, por ejemplo, en la escuela su Miss. Puede que el niño de 3 años diga, no, no es mi Miss, y diga el nombre de la Miss Carmelita, que era la Miss del año pasado, o que es la directora de la escuela. Pero el chiste es que él sepa que cuenta con una persona segura en todas partes. Este tema de usar la voz es algo que podemos poner en práctica desde que ellos empiezan a hablar y es enseñarles a decir no. No es una palabra muy poderosa, hay que enseñarles a decirla en todo momento. Por ejemplo, yo lo he puesto en práctica en el juego con mis hijos, sobre todo si estamos jugando a las cosquillas, es cuando alguien diga no o cuando alguien dice alto, es un alto, alto de verdad. Y antes de que lo pusiera en práctica con ellos, también fue tener la conversación con mi esposo para que todos en casa respetáramos eso, porque de qué servía que a mí me dijeran alto mamá y yo frenaba, pero con él si estaban jugando luchitas y él decía alto, pues no frenaba. Entonces todos tenemos que estar en sintonía en que no es no, alto es alto. Si el niño dice no quiero un beso ahorita, no quiero un beso ahorita. Si tenemos millones de ganas de un beso, vamos a buscarlo en otro lugar, pero si los niños nos dicen no, es no. Hay que respetar su voz. Enseñarles también que ellos tienen unos pies con los que pueden salir corriendo de una situación de peligro. Enseñarles que van a ser muy valientes y le van a contar a una persona segura lo que les acaba de suceder. Hay cosas que se hacen en público y hay cosas que pasan en privado. En público comemos, jugamos, bailamos, y los secretos forman parte de lo que va a ser público, porque ya quedamos que los secretos de los que hablemos en casa, los secretos que tengan nuestros hijos, van a ser cosas felices, más que secretos, van a ser sorpresas, ¿no? Entonces, van a ser secretos que hagan los corazones de los demás grandes. ¿Qué sí pasa en privado? Bueno, en privado voy al baño en privado me baño, en privado conozco mi cuerpo y en privado me cambio. Por eso es importante cuando se están bañando hasta tocar la puerta de forma simbólica, aunque la puerta esté abierta, para que ellos vayan entendiendo que eso es un acto privado. Aún con todo lo que les estamos enseñando, es normal y podría llegar a suceder que un chiquito o un niño no reaccione y no use su voz y pueda vivir una situación así. También recuerden que el sistema nervioso puede llegar a paralizarse y esto es una reacción muy común. Queremos entrenarlos a que no suceda, ¿no? Queremos prepararlos a que si alguien abusa de ti, si alguien te hace algo que te incomoda, vas a usar tu voz, gritas que no, te alejas y pides ayuda. Pero en caso de que no llegue a pasar esto y el niño pueda llegar a sentir una culpa tremenda de decir, me lo advirtieron mis papás, me lo dijeron en la escuela y no actué como me dijeron, vamos a trabajar mucho el punto de la seguridad. La seguridad es decirle a los niños con congruencia, siempre cuentas conmigo. Hay que ser súper congruentes. De nada sirve decirlo si al final no va a contar contigo. Lo ideal es que podamos estar ahí con ellos y que les digamos, yo siempre te voy a creer, siempre te voy a querer también y siempre me voy a encargar de protegerte. No existe problema o situación tan grande o grave que nosotros no podamos resolver. Ahora, algo de lo que nos parece crucial para este paso es utilizar siempre neutralidad. Nosotras les conté en los talleres que damos con niños, somos muy, muy, muy neutrales en el uso de nuestras palabras y nuestras expresiones faciales, ¿no? Entonces, cuando lleguen los niños, les recomiendo ampliamente, si llega un niño, un adolescente, a contarles alguna experiencia de su vida, practiquen mucho antes. ¿Cuál va a ser su reacción o cuál va a ser la forma en la que ustedes se van a autorregular para no tener una respuesta enloquecida y entonces generar lo opuesto? Si llega mi hijo y me dice, mamá, ¿qué crees? Ayer mi amigo me enseñó un video de sexo y yo digo, ¿qué? ¿Cómo crees? No puede ser. Déjame le hablo a tu papá. ¿Qué amigo? Yo ya sabía, ese niño es malo. Voy a hablarle ahorita a sus papás y yo me escandalizo de esa forma. Van a haber dos reacciones que pueden pasar en mi hijo. La primera es, él dice, oye, a ver, no, espérate, o sea, ¿qué onda con mi mamá? No le quería apachurrar el corazón a mi mamá.
Tampoco quiero que metan en un problema a mi mejor amigo y ya por culpa de mi mamá le va a hablar a la mamá, lo van a regañar, me van a meter en un problemón a mí o voy a perder a mi amigo. O la otra es que de verdad hay veces donde hay niños que no tienen tanta atención en casa como deberían de tenerla y que se dan cuenta que de esta forma sus papás los súper escuchan, los voltean a ver y hasta dejan el celular porque escucharon ese tema y es, avientan el celular y cuéntame más, ¿qué te pasó? Entonces el niño dice, ok, ya vi cómo hacer que mis abuelos me pongan atención. Si les cuento este tipo de historias, sí me pelan, si no, no. Entonces hay que tener cuidado con eso. Muchísima neutralidad. Otra vez, al principio tenemos que actuarlo. Al principio se siente raro. Al principio te tienes que morder la lengua y decir, esto que me dijo no me está encantando, pero vamos a practicar una respiración o algo para que no se nos note en la cara. Y lo mejor es, o sea, menos es más. Lo mejor es rebotar lo que ellos nos están diciendo. Mamá, fíjate que mi amigo me enseñó un video de sexo. ¿Tu amigo te enseñó un video de sexo? Oye, ¿y qué viste? No, pues vi tal y tal y tal. Ok, oye, ¿y eso cómo te hizo sentir? Queremos enseñarles a pensar. Y en el siempre cuentas conmigo, de verdad que cada célula de su cuerpo les recuerde que siempre cuentas conmigo. No nos vamos a ahuyentar, no vamos a enloquecernos. Sé que cuesta trabajo, pero vale completamente la pena porque así los tenemos de nuestro lado. Unas recomendaciones que queremos darles, evitar el juego a puerta cerrada. Si pueden, ahora cada vez se usan más juguetes, más cosas innovadoras para tener en la recámara de los niños. Y la verdad es que ahí justo es un área donde estamos los papás como muy cómodos porque podremos decir, estoy en mi casa, los niños se fueron a jugar a su cuarto, no va a pasar nada. Como les contábamos ayer, esos son los casos que más nos llegan a Mariana y a mí de abuso entre pares y en su propia casa. Entonces, ¿qué hacemos? Una recomendación es, van a venir los primitos a jugar, voy a sacar todos los juguetes, los voy a poner en la sala. Sí, todos vamos a estar comiendo ahí, no importa, va a ser un tiradero, no importa. Recuerden, justo todo lo que tenemos que hacer va en contra al qué dirán. Entonces, hay que dejar unas cosas ir. Sí, no va a ser la casa más preciosa y recogida del universo. No, eso será en otra etapa de la vida. Ahorita ponemos los juguetes en la sala, que jueguen ahí, que estén a la vista, que podamos darnos cuenta qué están haciendo. Evitar pijamadas. Las pijamadas vulneran muchísimo la seguridad de los niños. No sabemos en esa casa donde hizo pijamada si esa familia se duerme desnuda, si al papá le gusta tomar en la noche y tocar a sus hijos. No sabemos si ven pornografía de fondo los papás. De verdad que las cosas que escuchamos, ojo con eso, yo estoy completamente en contra de las pijamadas. Y si de plano se tiene que hacer una pijamada, yo les diría, háganla en su casa. Háganla en su casa y tengan súper al pendiente y vigilado a los niños, porque de verdad es un área donde los pone muy vulnerables. O sea, mi respuesta sería, mejor no lo hagan, de verdad, por lo que hemos escuchado, pero si lo van a hacer, por lo menos en su casa. Otra es supervisar lo que ven, pero en supervisar no es únicamente usar controles parentales y decirles, tienes prohibido ver esto o a partir de tal edad lo vas a ver, sino entrenle también a lo que ellos están viendo. ¿Qué les interesa a sus hijos? Siento que a veces como papás nos ponemos una barrera de la tecnología, ¿no? Entonces pueden llegar los niños y decir, quiero jugar Minecraft o Roblox o lo que sea que esté de moda. Y como papás decimos, uy, no, qué flojera, yo ni me gusta jugar esas cosas. Bueno, órale, ya estás en edad de jugarlo. Ven, toma tu celular o la compu donde se juegue. Suerte, bye. ¿Qué diferencia sería? ¿Qué diferente sería que pudiéramos entrarle y que como papás dijéramos, bueno, pues vamos a ver qué es Roblox, a ver dónde se juega, a ver, vamos a intentar jugar con. Entonces, ser esa primera fuente de interacción con los niños. Otra vez, esto sigue manteniendo una línea de comunicación súper abierta. Este es un resumen para que le tomen foto, puedan recordarlo. Aquí viene todo lo que hemos hablado. ¿Qué hago si mi hijo vive un abuso? Bueno, si mi hijo o cualquier otro niño, recuerden, es nuestra responsabilidad como adultos encargarnos y asegurarnos de que este tipo de cosas no pasen. Si ustedes se enteran que un niño está siendo abusado, es su responsabilidad denunciar. Esto, si es su hijo, si es su sobrino, si es el vecino, es nuestra responsabilidad, porque simple y sencillamente, legalmente, si yo no denuncio, yo ya estoy coludido con ese acto de violencia. Entonces, número 1 es mantener la calma.
como les decía, mordernos la lengua, neutralidad, intentemos mantener la calma para resolver todo de la mejor manera, sobre todo para no escandalizar la situación y no dejarle más secuelas al niño que está siendo abusado. Ya vimos la cantidad de secuelas que deja el día de ayer. Ahora, depende de nuestra respuesta corporal y verbal, el que intentemos manejar esto con la mayor calma y diciéndoles, cuentas conmigo, te creo, cuentas conmigo, esta persona no va a volver a hacer lo que hizo, ¿no? Entonces ahí viene la parte donde no vamos a ocultar lo que pasó y vamos a denunciar y comunicarle a la víctima cuáles son las consecuencias. Muchas personas que han sido abusadas, sobre todo sexualmente, bueno, y también físicamente, que han llegado con nosotras a consulta, les decimos, oye, ¿qué pasó después con tu tío? ¿Tú sabes qué pasó? Híjole, ni idea, no lo volví a ver, pero imagínense la incertidumbre que eso causa en un niño. Ya no sé ni siquiera si mi tío lo mandaron a la cárcel, lo mandaron a vivir a otro lugar, es mi vecino, o sea, ya nunca supe qué pasó. Hay que explicarles, no importa la edad, nos acercamos y decimos, fíjate que lo que te hizo fulanito se llama abuso y eso es algo que no se tiene que permitir. Así es que no te preocupes, esta persona ya está en la cárcel o esta persona ya le tocó su castigo, esta persona ya no va a vivir cerca de ti y no le va a volver a hacer esto ni a ti ni a ninguna persona más. Eso es como clave para el trabajo a futuro, ¿sale? ¿Qué no debo de hacer? Justo minimizar y devaluar a mi hijo. Hay que darle la importancia de lo que nos están diciendo. Te creo, siempre te voy a creer, te creo. Eso es una frase importantísima. Pensar que está mintiendo y no creerle, ¿no? Cuidado con esto. Revictimizarlos. Cuando entonces volvemos a hablar de la situación una y otra vez, los estamos exponiendo y los estamos revictimizando. Tratarlos también con omnipotencia. Hay veces donde entonces ya tratamos a la víctima como el héroe, ¿no? Entonces todos hablamos de, wow, pero ¿vieron lo que pasó? Qué increíble, él lo que logró, es que estaban abusando de él y sobrevivió, ¿no? Y entonces también podemos como que tratarlo de esa manera. Y algo que vemos que pasa mucho con, sobre todo con los papás, es que se pierde el foco de quién vivió el abuso. Muchas veces los papás acaban como que comprándose o victimizándose, ¿no? Comprando lo que sucedió y viéndolo desde su lado, como es que pobre de mí que le pasó esto a mis hijos y pobre de mí que voy a hacer. Y ahí es súper importante aclarar, oye, no te pasó a ti, le pasó a tu hijo. De verdad que no perdamos el foco aquí en las cosas. Es importante respetar a los niños, no exponerlos. Exponerlos sería, por ejemplo, ya el chiquito tuvo la confianza de llegar conmigo, con su mamá, y decirme, mamá, mi tío me está tocando mis partes privadas. Y entonces que yo agarre a mi hijo y diga, ahorita mismo vamos a ir a hablar con tu tío y le vamos a decir, y tú le vas a decir a tu tío que eso estuvo mal, eso sería exponer al niño. Eso sería vulnerar todavía más al niño. No permitir ver televisión, los niños, con adultos bajo cobijas. También ese es un súper foco rojo, esa es una situación que los pone en un estado muy vulnerable. Para escoger a mis cuidadores, si ustedes, como yo, trabajan, obvio sí, aquí están todos trabajando, necesitan alguien que cuide a sus ojos, se vale, a sus ojos, a sus hijos, se vale perfectamente. Eso no viene desde un lugar de que nosotras estemos juzgando para nada. Las dos somos mamás y somos mamás trabajadoras que necesitamos delegar cosas de la casa, por supuesto. Pero entonces les voy a pasar unos tips para en qué me fijo para la persona a la que le voy a delegar a mis hijos. ¿Quién los va a cuidar? Número uno, que sea un adulto. Eso de que lo cuide el primo de 8 años, el primo de 13 años, el vecino, la verdad que ahí estamos súper poniéndolos en riesgo. Y son casos y casos que nos llegan de eso, ¿no? No dejar al cuidado exclusivo de solo un adulto. Si se puede, si se les permite hacer esto, pues entre más ojos, mejor, ¿no? Cuando hay dos pares de ojos, se disminuye la probabilidad de que pase un abuso. Que lo conozcan y que respeten su estilo de crianza, estar atento a todas las señales que hablamos el día de ayer, tener una comunicación súper abierta con sus hijos para que ustedes sean el espacio seguro y pase lo que pase, se lo comuniquen. Y en niños verbales, súper importante, trabajar
el que ellos estén con contacto con su incomodidad. ¿Cómo se siente estar incómodo? Entonces, tal vez yo voy a ver que el abuelo se va a sentar en las piernas a mi hijo y veo y aprovecho esa oportunidad para acercarme y decirle, oye, mi amor, ¿sabes qué vi? Ahorita que te cargó tu abuelo, como que te pusiste medio tenso, ¿no? O sea, siento que te sentiste incómodo, ¿no querías que te cargara? No me importa ya si el abuelo, después él y yo tenemos una conversación o lo que sea, pero hay que aprovechar estos momentos para decirles lo que es la incomodidad y para que ellos detecten perfecto cómo se siente. Entonces, ante una incomodidad, tengo que hablar, tengo que verbalizarlo y buscar a mis personas seguras. Les quiero recomendar unos libros. La verdad es que estos son sobre todo para niños chiquitos. Hay algunos, por ejemplo, Escuchando a mi cuerpo. Este libro de Escuchando a mi cuerpo es para ya más grandecitos de los 10 años. Tu cuerpo es tuyo es un libro increíble para niños chiquitos. O sea, si tienen niños ¿qué será? De unos, de un añito en adelante, lo pueden ya estar leyendo. Ustedes se los pueden leer, vienen imágenes. La verdad es que es hasta para los papás muy productivo para ir practicando estas palabras. Vienen todas las partes del cuerpo, vienen las partes privadas y como les decía, es normal que al principio sientan que tienen que actuar. A nosotras nos ha pasado, o sea, el decir pene o vulva, de repente era como, híjole, que hace cortocircuito con lo que a mí me enseñaron, porque a mí me enseñaron a decir pilín y colita. Entonces, este tipo de cosas nos animan como a ponerlo en práctica. Bueno, todos los demás, la verdad es que son una joya de libros y estas son unas series y documentales por si les interesa aprender más sobre estos temas. Muy, muy buenas recomendaciones. Y a quienes les gusten los podcasts, aquí tenemos del lado izquierdo en Más allá del rosa de Jessica Fernández, un podcast muy, muy bueno. Estos capítulos, digamos que son más de testimonios de personas que vivieron abuso, quitando, puedes señalar, Mar, el de Paula Aguilar. Ella es Paula Aguilar, ese es uno más educativo. Si quieren escucharlo y van a escuchar algo muy parecido a lo que venimos hablando Mariana y yo. Y del lado derecho, el podcast de Cracks de Oso Traba, esos dos invitados, Julia Borbolla y Fernando Landeros, esos dos episodios, muy buenos, educacionales, ¿sale? Entonces, los del lado izquierdo son más testimoniales, y los que les comenté son educativos con excelente información. Este es un ejercicio que recomendó la UNICEF para hacerla con los niños. Entonces, no necesariamente tienen que tener esta imagen. Podrían ustedes hacerlo en una cartulina a modo más casero. A mí me gusta más hacerlo así, donde, por ejemplo, tenemos diferentes situaciones de la vida. Ustedes conocen a sus hijos o a los niños que tienen cerca. Entonces pueden ponerlos situaciones parecidas a lo que están viviendo, ¿no? Y a su edad. Entonces, por ejemplo, aquí dice, mi madre me abraza y dice abuso o afecto. Entonces el niño tiene que poner si eso lo considera abuso o afecto. Luego, alguien intenta tocarme los órganos genitales, abuso o afecto. Yo la verdad que esto se los quiero compartir como inspiración para que ustedes en una cartulina, en una hoja, donde sea, pongan escenarios de acuerdo a lo que ustedes saben y conocen y que pongan si es abuso o es afecto, ¿sale? Como para ir desarrollando esta intuición. Y por último, como cierre, nos encanta esta frase, dice, como cuidadores, tenemos el poder de proteger, educar y generar confianza en nuestros hijos. La prevención del abuso comienza en casa, con amor, comunicación y atención. Fíjense lo poderosa de esta imagen que les pusimos ahí. Me encanta. Esto es algo transgeneracional. Esto es algo que venimos escuchando desde nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Hay que cambiar este patrón. Hay que romperlo. Hay que hablar de estos temas. Y otra vez los felicito por estar aquí en este tema que no es nada fácil de escuchar, pero les prometo que el primer paso es hacerlo consciente y animarnos y echarnos el clavado al tema. Y de aquí van a salir todos ustedes probablemente con la inquietud de hablarlo con sus amigos y decir, oigan, ¿han visto esto? ¿No? O sea, salimos preocupados, pero de una forma donde la información nos va a mover hacia el bien, ¿sale? Entonces, muchas, muchas gracias. Y ahora sí, tenemos un ratito, bastante tiempito para contestar sus preguntas. Muchas gracias, Fer, Mariana.
increíble esta segunda parte. Nos dieron ahora sí las herramientas, los tips, mucho material que sin duda les estaremos compartiendo. También tenemos esta grabación, recuerden más adelante, entonces si se quedaron con alguna duda del material, la podrán visualizar más adelante. Por favor, tenemos el chat abierto, pueden dejar sus preguntas, sus comentarios y enseguida damos lectura. Por ahora tenemos una Fer que es totalmente anónima y me preguntan, ¿hasta qué edad es recomendable bañarse con nuestros hijos? Ok, justo a partir de los 3 años, nosotras recomendamos ya no bañarse con sus hijos. Y aquí la pregunta es, porque justo, es una pregunta que nos hacen muy seguido, y más bien lo que quiero que piensen es, ¿qué tanto les suma bañarse con sus hijos? Entiendo que a veces es más práctico bañarse con ellos, pero honestamente, si se bañan ellos y luego nosotros, pues probablemente nos vayamos a tardar unos 10 minutitos más. ¿Qué tanto les suma y qué tan importante es para ustedes bañarse con ellos? Yo creo que si de plano es muy, muy importante, pueden bañarse en traje de baño con ellos, pero la verdad es que si pueden evitarlo, les están haciendo un súper favor para que no normalicen estar en un escenario, en un lugar tan privado con un adulto. Ahorita es mamá o papá, pero al rato puede ser la miss o el profesor de deportes y no les va a parecer raro porque ya lo van a ver normalizado. Entonces, a partir de los 3 años, mejor no. Y sabes que también hay, Carla, también entre primos y así, porque un niño, como les decíamos, no tiene la capacidad de reflexionar y discernir como, como es un niño de mi edad o mi primo que me lleva 3 años, están permitiendo esto a mis papás. Ellos simplemente sacan la conclusión que se pueden bañar y estar desnudos con otra gente, y como les decía, en un ambiente tan íntimo como es una regadera, ¿no? Entonces, esto de la balanza es un súper criterio que utilizamos como, oye, ¿qué tanto me conviene? Y la frase célebre del taller, ¿no? Si normaliza esto, ¿se va a poner en riesgo? Sí, no. Y hay cosas que hacemos desde la mejor de las ondas y buscando como una actividad padre con los niños, pero pues siempre poner y ponderar esta cuestión para evitar que estén vulnerables. Y creo que es un buen ejercicio. Correcto. Mil gracias. No, ¿de qué? Si Es hay la pregunta que tenemos y adelante. Si tienen Okay. alguna otra pregunta, digo, está abierto el chat. Puede sonar complicado o, híjole, levanta la mano, no digo, pero bueno, al final es un espacio seguro. Estamos con expertas en el tema, entonces aprovechemos. Si tienen alguna duda, adelante. La quiero aprovechar para decirles también que, a ver, absolutamente todas las preguntas que tengan son súper válidas, porque probablemente ahorita, como les decía, nosotras ya vemos tanto estos temas que lo tenemos muy normalizado, pero quiero que sepan que las dos, como mamás, muchísimas cosas que aplicábamos en nuestra crianza, también sin querer estaban poniendo en riesgo a nuestros hijos y no lo sabíamos. O sea, quiero que sepan que venimos aquí desde toda la humildad. A mí me pasaba el bañar a mis hijos juntos por practicidad. Nunca lo había pensado desde este lado, pero ya después de tanto aprender sobre estos temas y las certificaciones y todo, dije, híjole, sí es cierto, lo estoy poniendo en riesgo, no lo había pensado, ¿no? Entonces, aquí venimos nosotras dos a platicarles sobre lo que hemos aprendido, porque como sociedad creo que nos corresponde, pero en ningún momento a juzgarlos, ¿sale? Para que no se sientan juzgados, sus respuestas, sus preguntas son súper válidas, todas. Así es. Claro, sí. Tenemos una en proceso, vamos a dar unos minutos. Vale. Y otra es, ¿qué es un ser reptiliano? Un cerebro reptiliano es la frase que utilicé, y el cerebro reptiliano es una cuestión con la que nacemos los humanos. Tenemos como, es una cuestión un poco técnica, pero tenemos como cerebros, por así decirlo, aunque todo es como un mismo órgano, son como cuestiones de funcionamiento que tiene el cerebro, y el cerebro reptiliano es como la función más primitiva con la que nacimos. Y entonces entran como estos mecanismos bastante animales, como les mencionaba, que nos hacen actuar de cierta forma. Una de las funciones del cerebro reptiliano es entrar en este modo supervivencia de huyo o peleo, ¿no? Como decía de la cebrita. Entonces,
Esto es lo que pasa cuando se activa el cerebro reptiliano, que se puede activar por muchas cosas. En este contexto lo utilizamos como con una emoción desbordada, que es lo que sucede en los berrinches, cuando me estoy sintiendo muy asustado, muy triste, muy enojado, muy lo que ustedes quieran, estoy desbordada. ¡Pum! Se activa el cerebro reptiliano y entran estas funciones cognitivas súper animales en las que estoy como en un trance, ¿no? Por eso era la reflexión que les decía, que es muy complejo cuando luego, cuando están en este estado los niños, queremos abordar los papás porque no vamos a llegar a ningún lado. Y por eso es como una cadenita decir, estoy hasta el gorro como papá, estoy agotado, lo que hago no sirve, y es como una cuestión de reflexión y decir, es que no lo estoy agarrando en el momento preciso. Conviene mejor, como les decía, estoy abriendo la llave de mi energía y tirándolo, mi agua, mi energía, donde no suma. Entonces, mejor cierro mi agüita, acompaño por un momento. Cuando me haga contacto visual, sé que el cerebro reptiliano está como que bajando su guardia y está entrando como todas las funciones ejecutivas del cerebro. Y entonces es cuando puedo tener una reflexión y una conversación donde haga la validación emocional y me lleve a un lado de reflexión, donde incluso se puede sacar un aprendizaje para futuras experiencias. Entonces es como optimizar la energía de los papás. Claro. Y también aparte como adultos, a veces entramos nosotros en este trance, ¿no? O sea, muchas veces podemos tener esta respuesta, por ejemplo, en un accidente. O sea, en un accidente hay gente que reacciona más desde su cerebro racional y que puede como que observar las cosas y respirar y decir, a ver, necesitamos atender tal situación. Y habemos otros, me incluyo, que reaccionamos con ese cerebro. O sea, es de huida absoluto que luego hasta dices, no sé ni siquiera ni qué hice, ¿no? O sea, eso es algo que tenemos ya como que muy inconsciente y en los chiquitos es súper interesante verlo y para mí ha sido súper interesante poner en práctica todo esto. Yo tengo un niño de 3 años y justo en la etapa de máximos berrinches, de verdad no saben, me ha hecho berrinches porque les decía, pelea con el qué dirán, porque me ha hecho berrinches en el súper, enfrente de todo el mundo, en la fila del súper, enfrente de mis vecinos aquí, no, o sea, en lugares donde dices, híjole, y tienes que poner en práctica esto y a mí lo que me ha ayudado además de todo es sentarme al lado y respirar. Y hay veces donde cuando ya entablamos como que el contacto visual, hasta él me ha preguntado, mamá, ¿qué haces? Y yo, respirando. ¿Puedo respirar? Sí, claro. Y digo, ahí ya hay mil técnicas que usamos con chiquitos, ¿no? En este caso con él es el oler una flor para que respire y luego apagar una vela para que saque el aire, ¿no? Y hacemos eso un par de veces y ya ahora él solito veo que como que tiene esa forma de regularse, ¿no? Y va a ir, uy, le faltan años todavía para aprender y para hacerlo parte de sí. Pero he visto perfecto cómo entra en ese estado que platica Mariana y es impactante, es como que los perdiste. O sea, hay papás que dicen, ya no sé qué hacer y entre más le entran, tengo amigas que me han dicho, es que yo cuando lo veo así, le rompo su chupón y luego le rompo otro o le saco sus peluches. Imagínense, o sea, de verdad es como estar echándole más y más gasolina al fuego. O sea, no está haciendo sentido. Es justo necesitamos el opuesto. Calmarnos, respirar y poco a poco. Quería agregar como otra reflexión del cerebro reptiliano, que la hablamos, pero la voy a vincular los dos conceptos. Cuando nosotros no podemos reaccionar como nos hubiera gustado, ¿qué creen que se activó? El cerebro reptiliano. Si yo digo, a ver, si me asaltan ahorita saliendo de mi casa, yo le pego, yo le hago, yo le digo, me voy corriendo, y la muy probable realidad que de lo que suceda es que me voy a quedar pasmada, le voy a dar lo que tengo y todo lo que yo había planeado no va a suceder. ¿Qué significa eso? Y luego voy a tener yo una culpa de decir, chispas, yo había pensado y dicho que iba a ser X, Y y Z y no hice nada de lo que yo tenía pensado. ¿Por qué pasó eso? Porque me paralicé. Cuando me paralizo es un mecanismo de supervivencia, es como conejito, literalmente, me quedo pasmado a ver si la adversidad o la cosa que me implica riesgo se distrae y me le pierdo o algo, ¿ok? Fíjense lo animalitos que somos. Entonces, aquí, como decía Fer, viene este rol de quitar la culpa y de abrir esta conversación y tocar esta otro como tema con nuestros niños, decir, oye, por más que yo te haya enseñado a usar tu voz, a alejarte, a ir con las personas que te pueden proteger,
Si por alguna razón no pudiste hacer lo que habíamos planeado o lo que a ti te hubiera gustado, tranquilo, tranquila, de todas formas puedes venir conmigo y yo te voy a ayudar a resolverlo, para alivianar esta culpa, porque imagínense un niñito va a decir, chispas, pues no hice lo que me han repetido mis papás, mis abuelos, mis cuidadores como pericos que tenía que hacer, no lo hice, me van a matar. Mejor chitón y no digo que me pasó nada. Entonces vamos a contrarrestar esto de esta forma, ¿va? Muy bien, gracias por complementar, Mariana. Tenemos otra pregunta anónima. Es una pregunta fuerte y dice lo siguiente. Veo actividad sospechosa en casa de unos vecinos. Siempre llegan carros con señores y vidrios polarizados. En una ocasión vi 2 niños pequeños. Si sospecho que son pederastas, ¿puedo denunciarlos anónimamente para que investiguen? ¿Y a quién puedo acudir? No puedo asegurarlo, pero no me gustaría que estuviera pasando algo malo y que no se descubriera. Pues primero, qué difícil, ¿no? Las pruebas que a veces nos toca vivir y las pruebas que nos ponen. Sería súper importante justo que pudiera ser la voz para esos niños en caso de que estuviera pasando. Para un tema de denuncias, hay un teléfono que les quiero compartir que es para denuncias específicas como de... Te lo voy a compartir por celular, por mensaje, Carla. Ese sí puede ser anónimo. Y también otra forma es llamar al 900 y pedir que te refieran. Creo que hay un micrófono abierto. Se escuchan voces sobre... A ver, permítame. Ya, ahí está, es que había un micrófono abierto, pero ya listo. Uno es marcar al 911 y el otro es el teléfono de trata que te voy a mandar. Ese específicamente, ese sí se puede denunciar de forma anónima y no estaría nada mal, de verdad, que fueran las autoridades a revisar ese caso. Ahora, tristemente, de verdad, no me gustaría decir esto, pero siento que luego nos topamos con una realidad muy fuerte y queremos como sociedad denunciar y desgraciadamente hay veces donde esto pues no se le da seguimiento, ¿no? Como veíamos, o sea, cuántas personas no se han atrevido a denunciar y ni siquiera procede la denuncia por X o Y. Entonces, en este caso en particular, me encantaría ver cómo los puedo ayudar más adelante. Ahorita que terminemos, me encantaría acercarme. Justo ayer les comentaba la Fundación Freedom, si pueden buscarla. Es una fundación que justo donde están trabajando y combatiendo la trata de niños en Quintana Roo, en Cancún. Entonces, ellos están fuertísimos en estos temas, pues tenemos el contacto de todos ellos. Me encantaría ver, además, si tienen el teléfono de algún apoyo extra que les pudiera pasar. Si me dan el día de hoy, yo me quedo con la tarea de mandarles el teléfono, ¿va? Y te felicito mucho por hacer esta observación, por querer hacer algo, porque como decimos, la prevención la hacemos todos. No, el otro día me platicaban una historia que, a ver, fue en Estados Unidos y la policía quizás sea más confiable y eficiente, pero justo venía un señor en el avión texteando y el de atrás, por chismoso, se asomó a ver el celular y empezó a ver una conversación. Él era un señor adulto, bastante viejón, y estaba escribiendo de que, oye, ¿cuánto por este niño? Así, ese tipo de conversación. Y el de atrás, con los pelos parados, dijo, no, no puede ser que estoy viendo, literal se va a bajar del avión y va a ir a comprar un niño para violarlo, ¿saben? Entonces, cuando tuvo señal, habló al 911, el 911 de los United, muy eficiente, llegó y cuando estaba abajo del avión, lo agarraron. ¿Ok? Y tenía como miles de cosas de pornografía infantil y todo esto, pero pues sí, la prevención la hacemos todos y cuántas veces nos quedamos como, ¿será, no será, será, no será? Y creo que vale la pena rifarnos por los niños, porque imagínense que ese podría ser un niño que pudiera llegar a su casa, regresar a su casa de donde lo extrajeron y volver con su familia, ¿no? Entonces, bueno, en la mayoría de los casos, porque luego la misma familia quien los vende, pero bueno, pensando en siendo optimistas, podríamos hacer eso para ellos. Entonces, no sé, hay que hacer la prevención todos. Sí, también les quiero recomendar la película de Sound of Freedom, la verdad que muy buena. Nada más ahí, lo único que nos pasa es que creemos que hace como si
O sea, que en la película se entiende como si fuera algo difícil de que pase o que pase solamente en algunas zonas donde hay mucha necesidad económica, cuando nosotros lo hemos visto y la verdad es que pasa en, no importa, o sea, en las familias con muchos valores, sin valores, con dinero, sin dinero, pasa en todas partes. Entonces, pero sí les recomiendo esa película muy buena. Y justo aquí también se están haciendo muchas operaciones, sobre todo con aerolíneas mexicanas, que le están entrando a todo. Por ejemplo, en el caso de Volaris, sé que han detenido a varias personas que estaban llevando niños de trata, donde se denunciaron y en friega, en cuanto aterrizó el avión, ya estaba la Guardia Nacional ahí lista para detenerlos. O sea que creo que que sí, esta pregunta, la verdad es que es bien fuerte, pero me encanta porque me encanta saber que como sociedad podamos abrir los ojos y decir, oye, yo quiero hacer algo al respecto. Y justo este tema, ¿no? De no sé si estoy sospechando de más o no, pero más vale. ¿Por qué más vale? Porque más vale por la vida de los niños, ¿no? O sea, más vale decir, ups, la regué, no era el caso, tal vez eran sus hijos, a decir, wow, o sea, estaban unos niños secuestrados y yo ayudé a que les solucionaran este conflicto, ¿no? Entonces, pues sí, muchas Claro, ustedes estando en la industria turística, tenemos ojos directos y más estando tristemente en un paraíso sexual en este sentido, pues tenemos ojos directamente donde se pudieran estar dando estos escenarios. Entonces, creernos con el poder moral y la responsabilidad moral de que somos como detectives de estas cuestiones y podríamos estar haciendo mucho bien si tan solo nos ponemos estos lentes que antes igual y no lo teníamos y veíamos a familias, como dice Fer, llegaba al hotel y nada que ver con que le pidieran papeles y lo que sea, y entonces podemos buscar esta opción, ¿no? O sea, ser como estas personas que nos rifamos por los niños y buscamos darles esta oportunidad de protegerlos. Exacto. No sé si hay alguna otra pregunta. Gracias. Sí, tenemos una también un poco delicada, bueno, delicada. Tengo un sobrino pequeño de 7 a 8 años. Nos ha comentado que otro primo de la misma edad ingresa con él al baño y hay algunas situaciones con las que no está de acuerdo. ¿Cómo podemos acercarnos a los papás del niño que obliga al otro a hacer algunos juegos sin que lo tomen a mal? ¿Crees que me puedas repetir la pregunta? Quiero entender bien, o sea, ¿cuál es la relación familiar con quien hizo la pregunta? Eso es lo Son que no sus me... sobrinos. Ok, Los dos Sí, son sus sobrinos. los Creo que tíos mi son los ángulo, que ahorita tienen la duda. ¿Cómo pueden acercarse a los familiares del niño, que son sus tíos, a preguntarle, perdón, acercarse a los papás del niño que obligan al otro para hacer estos juegos sin que lo tomen a mal, como hacer claro. el comentario, ¿no? Es que lo que me gustaría saber es, porque creo que lo más importante es hacer el trabajo con el otro niño. O sea, además de con este, claro que podrían preguntarle a los papás, pero creo que lo más importante es impedir que estas cosas pasen y hablar con el niño al que le están sucediendo las cosas y ver por qué está siendo vulnerable, hasta dónde está llegando, o sea, qué tipo de, o sea, si está viendo abuso ahí, si realmente no sé, está jugando con tus partes privadas, las está tocando, lo está obligando a hacer algo que no quiere. Este tema de trabajar la seguridad de ese chiquito, de que pueda alzar la voz y que pueda decir esto no, o que simplemente pueda verbalizar lo que está pasando, ese sería el primer punto, que sería trabajar con los papás de ese niño, ¿no? Y luego el siguiente ya es hablar con los papás del niño que está haciendo estas cosas y así tal cual, ¿no? O sea, tener una conversación de adultos donde se diga, oye, fíjate que pasó esta situación. Como son niños, no vamos a tratar al otro niño como un abusador, no va a tener el tinte abusador, no le vamos a decir, híjole, es lo peor, no lo vamos a tachar con estos conceptos, pero sí es entender qué está pasando, ¿no? O sea, explorar un poco más la situación. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está viviendo él? ¿Por qué lo está replicando? ¿Por qué estos dos niños siguen teniendo este contacto juntos? Deberían de ya no tener permiso de estar en el baño juntos para empezar, ¿no? Como que hay muchas cositas que creo que valdría la pena ir revisar. el Sí, chiste todavía. también, y resolviendo tu duda puntual, es cómo le hago para que los tíos o tus cuñados o no sé qué sean los demás adultos tuyos, no lo tomen a mal. Entonces, lo primero que yo haría, como dice Fer, es hablar con el niño, que me imagino que
confió a ti esta información o tú la viste, es que ahí también tendríamos que tener un poquito. El niño, ¿te dijo perdón, algo por lo que entiendo, el niño es quien le ha comentado a esta persona. Eso es importantísimo. El niño te buscó a ti como persona segura, ¿ok? Estás siendo tú esa persona para ella o para él. Entonces, estamos teniendo que tener como esta, pues sí, rendirle justicia a este papel que estás jugando en su vida. Entonces, primero que nada, sin miedo, porque luego nos dicen esto y nos quedamos nosotros impresionados y no agarramos la información, ¿no? Entonces, sin miedo, como, oye, chiquito, a ver, el otro día me platicaste esto que estaba pasando, tu corazón se siente muy apachurrado cuando esto pasa, ¿verdad? Sí, sí, tía. Bueno, ¿crees que me pudieras platicar qué es lo que sucede? Y escucha activa, ¿sabes? Te sientas a su nivel, como hablamos de la validación emocional, que te platique, ¿no? Entonces, y es que a veces entra Juanito y se mete al baño y entonces me pide que tal, tal, tal. Bueno, ok, tú, actriz de Hollywood, agarras la información, la escuchas con neutralidad. Ok, muchísimas gracias por compartirme esto. Yo me encargo, voy a ver cómo hago esto. Y aquí esto es muy importante. Tú no puedes hacer una promesa que no sabes si se va a cumplir, porque los niños que están viviendo abuso se vuelven muy desconfiados. Entonces, si yo le dijera, o si tú le dijeras, por ejemplo, yo me encargo de que esto nunca vuelva a suceder, o que tu mamá nunca te vuelva a poner con tu primo Juanito, no sabemos si esto en realidad va a suceder. Esto está fuera como de tu alcance. Entonces, tú le puedes prometer, yo me encargo de que los papás de ambos sepan lo que está sucediendo para buscar una solución, ¿no? Como hacerle una promesa que efectivamente puedas cumplir, para luego, ya que tenga la información, puedes hablar con el papá de la víctima, por así decirlo, o mamá, o lo que sea que tenga. Oigan, Juanito me externó esto, está sucediendo esta situación, incluso pueden mencionar que tomaste esta clase y que aprendiste que lo indispensable es, número uno, creerle. O sea, un niño no tiene por qué inventar que su primo le está haciendo no sé qué. Entonces, si lo está diciendo es porque realmente está sucediendo. Y como dice Fer, después ir con la otra parte, con el niño que lo está haciendo, y revisar con este chiquito. Este chiquito tampoco tendría por qué estar haciendo esto. Entonces, o lo vio o lo aprendió, alguien se lo hizo. Entonces, estamos hablando de dos chiquitos con información que no tendría que estar en su sistema de niños, ¿ok? Entonces, abordar a ambas partes como víctimas y brindarles este apoyo. Posiblemente la mejor herramienta sería como que los dos fueran a una especie de terapia con alguna psicóloga como para contener esto, y si a lo mejor el niño que está haciendo el malo, entre comillas, por así decirlo, vio pornografía y está replicando, pues ayudarle a lidiar con esta compulsión y con estas como cuestiones de neurotransmisores que detonó la pornografía, ¿ok? Pero creo que este sería el camino. Y todo con muchísima neutralidad y tomándolo justo como lo que es, ¿no? Porque yo pienso mucho en este niño, pues si tuvo la confianza de contarles, eso es algo importantísimo. Entonces, hay que como que seguir trabajando el tema de decirle, gracias por contarme, gracias por confiarme esto, te creo, te quiero, cuentas conmigo, ¿no? Y ser súper delicados con lo que siga, porque si al final, si los papás de este otro niño no reaccionan de una forma como esperada, como nos gustaría y con prudencia, podrían revictimizar al que se atrevió a compartir lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, por eso yo decía, es como todo un paso número uno, hablar con él. Creo que eso es lo más importante, hablar con él y decirle, oye, esto es algo, y tal cual les decimos a los niños, esto que estás viviendo es una cosa que se llama abuso. Nadie tiene por qué tocar tus partes privadas. Ese tipo de situaciones te apachurran el corazón. Tus partes privadas tienen la piel súper delicada, tienen la piel muy, muy delgadita y se lastiman fácilmente. Por eso nadie las puede tocar más que tú y en un espacio privado. Entonces, esto que está sucediendo no debería de estar pasando. Gracias por confiarme. ¿Cómo quieres que te ayude? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres tú decirle a tus papás? ¿Quieres que yo les diga? ¿Quieres que hablemos juntos con ellos? ¿Quieres que te ayude a decirle a este niño, oye, eso que me hiciste no estuvo bien? Ya será como que ir viendo qué camino va trazando este niño, pero muy como un paso a la vez, muy delicado y con muchísima neutralidad, muchísima. Sí, jugarle a la psicóloga, yo te escucho,
todo lo que digas, perfecto, aquí estoy, yo te acompaño y eso va a ser lo más importante. ¿Hay alguna otra, Carlita? Muchas gracias. Es todo. Por ahora no tenemos más dudas. Y algo que me gustaría complementar mucho es justo la parte de las denuncias, porque mencionaban en algún momento que las autoridades en ocasiones no investigan más allá, ¿no? Pero déjenme compartirles, Fer, Mariana, que estamos participando para obtener el distintivo del Código de Conducta Nacional para la protección de las niñas, niños y adolescentes en el sector de los viajes y el turismo. Y hemos impartido capacitaciones en los parques, hábitats sobre la trata de personas. Entonces, para estar muy atentos y que no ocurra ningún signo de alarma que pueda pues afectar a ninguna infancia. Entonces, algo que nos decía la oficial era pues tener muy en cuenta las denuncias, porque sin esto no pueden entrar a un hogar, no pueden investigar, si no hay algo de por medio, se queda pues en el habla, ¿no? Entonces, sí es importante alzar la voz, estar atentos y no normalizar nada en absoluto. Listos, pues son todas las dudas. Nos Ay, quedamos. Muchas Ya. gracias. Gracias por compartirnos eso último también. Felicidades, qué buena onda que estén haciendo todos estos cambios. Y sí, a mí me encanta este tema de usar la voz. Yo creo que como generación, nuestra generación, y bueno, seguramente la anterior y la anterior y la anterior, nos enseñaban justo a callar muchas cosas y era calladita te ves más bonita. Y ahora es el opuesto. Ahora yo digo, yo voy a usar mi voz y lo más padre para mis hijos y para los niños chiquitos es como adultos usar la voz para que ellos vean ese ejemplo. Entonces, si algo me incomoda hoy, no es solo decirle a mi hijo, oye, eso que te incomodó, dilo, sino que hoy, a partir de hoy, conmigo es una promesa que ojalá todos se hagan. Si algo me incomoda, yo lo voy a hablar. Me ha costado trabajo, pero he tenido que usar mi voz con todo el trabajo que me cuesta para marcar el ejemplo y decir, si te hacen algo que no te gusta, lo dices, tienes derecho a usar tu voz. Entonces, qué padre saber eso ahora como sociedad. No es aguantarnos cosas que no queramos. Si alguien viene y me quiere dar un abrazo y yo no quiero, no se lo voy a dar. No tengo por qué hacerlo, ¿no? Entonces, esto es lo más importante, marcar con el ejemplo, ¿no? Enseñar con el ejemplo. Mil Así es. gracias. A ustedes, muchas gracias por compartir su tiempo, su valiosa experiencia, estos conocimientos que sin duda nos llevamos. Ha sido un verdadero honor contar con su presencia y aprender mucho de ustedes. Gracias también a la Dirección General y Corporativa por acercarnos a estas iniciativas que sin duda tendrán un impacto más allá de estas oficinas, ¿no? Nos llevamos una responsabilidad compartida con nuestras infancias, no solo con nuestros hijos, con nuestros primos, primas, hermanos, hermanas. Tenemos un trabajo inmenso allá afuera. Y por supuesto que a todos ustedes, nuestros asistentes que nos acompañaron en estas 2 sesiones, que tienen ese compromiso de habernos escuchado, esta participación, el resolver dudas y hacer preguntas que sin duda pueden ayudarle a alguien más, no solo a nosotros, sino a alguien más puede estar pendiente de esa respuesta. Así que Claro, recordemos que nuestro muchísimas papel gracias. es clave. Gracias y síganos en nuestras redes para mayor información. Luego compartimos tips. @blindando corazones. Claro que sí. Y les voy a mandar entonces el video que quedó pendiente, te lo voy a pasar, Carla, para que los puedas mandar. Y me encantaría compartirles las campañas de la Fundación Freedom para que también se los puedan ver, ¿sale? Ya te los estoy mandando para que se los reenvíes a Carlita. Ok, súper, Muy buenísimo. bien. Quedamos Un atentos abrazo, a la gracias. información. Les enviamos todo por correo o por WhatsApp, ya les estaremos informando. Y por último, les dejamos por favor el código QR para que puedan dejarnos sus opiniones. Muchas gracias a todos y que tengan un gran y excelente día.